Le damos la más cordial bienvenida a los ponentes, participantes y organizadores de este Congreso de Investigación e Innovación de la UNED. En este año hemos decidido colocar como motivo fundamental de nuestra reflexión la innovación tecnológica, el diálogo crítico y la consideración de la educación como eje fundamental para la transformación social. Tres elementos que se constituyen en principios indiscutibles del quehacer cotidiano de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson y que deben constituirse también en principios permanentes del trabajo de todos los maestros y maestras venezolanos. Nosotros quisiéramos expresar que la consideración de la educación como eje de transformación social, en nuestro caso específico, está directamente asociada en nuestro caso específico Venezuela, está directamente asociada con el principio de Estado docente. Y en ese sentido consideramos que uno de los elementos que se derivan de esa relación está vinculada en este preciso momento, en este siglo que hemos iniciado, a la construcción del poder popular, a su consolidación y al desarrollo pleno de la comunalización como aspecto central del nuevo Estado. Es por eso que la discusión en torno a las características fundamentales y al rol que la escuela juega, y sus maestros, por supuesto, juegan en el proceso de organización social y política de la comuna, va a constituirse quizás en uno de los elementos que vamos a estar viendo como aspectos centrales de muchas de las ponencias y muchas de las investigaciones que se van a compartir en este congreso. El otro aspecto que hemos considerado central para este es pensar que todo proceso de transformación social supone necesariamente un diálogo y un diálogo crítico. Un diálogo crítico en el sentido de acción colectiva, pero también de acción colectiva con miras a la transformación propia de las estructuras socioeducativas que caracterizan en este momento el subsistema de educación básica. Por lo tanto, es fundamental para nuestra universidad ese binomio, entender que solo habrá investigación si hay transformación. Un poco sobre la base de lo que hemos considerado uno de los enfoques centrales de nuestra acción de investigación UNEMista, que es la visión crítica de la investigación y el enfoque de investigación-acción transformadora, investigación-acción militante. Entonces, ambos elementos se constituyen en una unidad indiscutible. Y en el marco de esa unidad, quizás uno de las producciones, de las concreciones de esa dinámica de investigación y a partir de un diálogo crítico y de la visualización de las transformaciones, tiene que ver con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica vista no solo desde la perspectiva de la aparatología, es decir, del uso de los artefactos tecnológicos para generar cambios e innovaciones, sino fundamentalmente sobre la idea de que nuestra producción debe contribuir a la resolución de problemas. Es decir, pensar que las respuestas tecnológicas en el campo de la educación no son otra cosa sino el conjunto de producciones, de investigaciones, de recursos, de diseños que contribuyen a la solución de aspectos fundamentales de nuestra realidad educativa. En este momento el país ha identificado algunos que les son clave, el problema de cómo mejoramos nuestros índices de aprendizaje, otros tienen que ver con el logro y la consolidación definitiva del 100% de escolaridad, una de las metas fundamentales que se ha planteado el gobierno revolucionario y que acompañamos todos los maestros y las maestras porque es uno de los anhelos de todo el que se dice educador, que todos los niños, niñas y jóvenes de la patria y todos los adultos que así lo quieran estén atendidos desde la perspectiva educativa. Entonces, esos elementos, entre otros tantos, se van a constituir en aspectos de reflexión permanente y de producción de alternativas de solución de
puede ser de la totalidad del problema o de partes de ella. Otro aspecto que es indispensable que lo miremos y que estoy segura que lo vamos a compartir en este congreso es la producción en torno a la enseñanza específica, a las enseñanzas de la ciencia, a la enseñanza de la matemática, a la enseñanza de la educación física y las otras áreas, por supuesto el desarrollo de la educación infantil en su concepción más plena, que nos van a permitir, como siempre, mejorar la calidad de nuestro propio subsistema. Para todos ustedes, nuestro reconocimiento por sus producciones y sobre todo por el deseo de que compartamos y conozcamos en diálogo crítico todo lo que han hecho durante este último año y que han decidido comunalizar en términos de conocimiento. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que venimos desarrollando sobre lo que tradicionalmente se conoce como el perfil del docente. Nosotros lo hemos mirado más como cuáles son los elementos que deben caracterizar, y sobre todo caracterizar la acción de un docente que ha decidido desarrollar y acompañar a un conjunto de niños, niñas y jóvenes en la construcción de un aprendizaje. Esto visto desde la perspectiva, siempre lo hemos mencionado en otras oportunidades, de que tanto nuestra ley orgánica de educación como los últimos documentos curriculares que hemos generado en el país nos colocan en la idea de una concepción de aprendizaje vinculada a la construcción social del conocimiento. Entonces, ese va a ser uno de los elementos centrales desde donde vamos a estar reflexionando sobre el perfil. Otro de los aspectos que quisiéramos señalar está directamente relacionado con las exigencias o los requerimientos que la propia dinámica socioeducativa de los países le colocan al maestro, en el sentido de cuáles son los retos y desafíos que en la construcción de una sociedad están previstos para el hecho educativo en sí mismo. Y por lo tanto, por derivación, se convierten en el conjunto de habilidades que tenemos que desarrollar para asumir esos retos y poder contribuir con la formación ciudadana de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Esto también tendríamos que ubicarlo, tenemos que decir que está vinculado a una idea central. En el país en algún momento se ha dicho con mucha fuerza que el currículum es todo. Cuando decimos que el currículum es todo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente las investigaciones apuntan a que nos estamos refiriendo a tres cosas fundamentalmente. Por supuesto, el plan de estudio. El otro aspecto tiene que ver con los recursos educativos que utilizamos para desarrollar el proceso de enseñanza, y un aspecto que es central es, dentro de ese currículum, a las características de la formación docente que se desarrolla y, por supuesto, al perfil que los programas de formación docente apuntan en términos de habilidades, de potencialidades, de capacidades o de competencia, dependiendo de cuál sea el enfoque curricular que se haya asumido, que se desarrollan en los estudiantes que están inscritos en programas de formación docente. Y también, por supuesto, en programas de formación permanente o de formación continua. Entonces, en relación a esos elementos, me gustaría precisar que creo que hay tres grandes áreas, digamos, donde debemos insistir y debemos clarificar cuáles son nuestras exigencias. La primera es en torno a una gran categoría que es un buen docente o un docente necesario, pensando un poquito en la analogía con la canción Necesaria. El docente necesario debe tener una gran comprensión del sujeto pedagógico con el cual se está relacionando. Si nosotros si nos anclamos en teorías de enseñanza o en teorías o en propuestas didácticas tradicionales, vamos a ver que ese sujeto pedagógico solamente está circunscrito al niño, al joven que aprende o al adulto que aprende, es decir, al aprendiz. Y en este momento, y desde hace un tiempo también, nosotros entendemos que ha habido una resignificación de ese sujeto y nosotros planteamos con fuerza que la comprensión del sujeto pedagógico tiene que partir de que ese sujeto es un sujeto colectivo,
donde están, por supuesto, los niños, las niñas y los jóvenes que asisten a nuestras aulas, que asisten a nuestros espacios de aprendizaje, pero que esos niños no están fuera de una lugarización específica. Entonces nosotros decimos que el nuevo sujeto pedagógico es ese niño, esa niña, su familia y su comunidad. Si durante mucho tiempo hemos trabajado la idea de que eso es una relación que debe permanecer, debe estar presente dentro de la escuela. Pero lo que estamos proponiendo en este instante es que estamos resignificando el propio sujeto pedagógico. Y con esto lo que quiero decir es que cuando pensamos la enseñanza del niño, de la niña y del joven, lo tenemos que pensar y nuestra acción debería alcanzar de alguna manera a su familia y a su comunidad. El segundo aspecto de esa gran categoría, de esa gran comprensión del sujeto pedagógico con el que trabajamos, está asociada a la característica de sujeto político de la infancia y digamos, de los infantes y de las juventudes. Lo decimos en plural, porque ya queda claro, ya para todos debería estar muy claro, que si bien es cierto que el niño es objeto de elementos de protección, es objeto de, bueno, por supuesto, de una acción pedagógica y también es objeto de un amparo en términos de políticas públicas, nosotros tenemos que decir que él, con su accionar diario, también transforma la sociedad en la que está inmerso. Es decir, que él coloca también elementos para esa propia dinámica sociopolítica, sociocultural y socioeducativa que se genera en los propios espacios. Entonces, eso es un elemento central porque nos permite superar lo que hemos conocido como el adultocentrismo, es decir, la idea de que las propuestas de los adultos, sin consulta a ese joven, sin protagonismo de ese niño y de esa niña, pueden resolver los problemas educativos. Entonces, superada esa idea, un buen maestro tiene que comprender que debe abrir dentro de sus espacios de interacción educativa espacios permanentes, diarios, para la participación y el protagonismo de los niños, las niñas y los jóvenes. El segundo elemento que me gustaría recalcar dentro de ese perfil es una también profunda, científica comprensión de lo que es el proceso de aprendizaje como proceso humano. Y aquí nos ubicamos desde la perspectiva, creo que en tres grandes teorías que vienen alimentando de alguna forma. Esos elementos fundamentales del constructivismo social nos colocan digamos, nos vinculan fundamentalmente a que el hecho educativo tiene necesariamente que vincularse con las prácticas sociales. Es decir, lo sintetizo en tres elementos, por poner ejemplo. A leer se aprende leyendo, a jugar se aprende jugando, a construir y a trabajar se aprende construyendo y trabajando. Es decir, que nuestros educadores tienen que tener la posibilidad de diseñar situaciones de aprendizaje reales que le permitan al niño, digamos, superar el cómo sí y empezar a practicar de manera situada cómo son los distintos aprendizajes a los que, digamos, a los que hemos considerado importante vincular. Un segundo elemento en esa comprensión científica del aprendizaje nos las pudiera estar dando, digamos, las teorías asociadas al aprendizaje significativo. Estar claro, conocer a profundidad que no hay nadie que no conozca algo previamente y que el éxito de un nuevo aprendizaje está directamente vinculado a la relación que ese nuevo aprendizaje tiene con aprendizajes previos. Es decir, ustedes saben más de eso que yo, pero en líneas generales al anclaje que hace el nuevo aprendizaje, tal como nos lo enseñó Auswell, el anclaje que hace ese nuevo aprendizaje con aprendizajes previos. Y un tercer aspecto que creemos que es indispensable son los avances de la neurociencia. Y quiero señalar con una frase que además ya era para nosotros en América Latina conocida, no por la vía de la neurociencia, sino más bien por la vía del reconocimiento de nuestras prácticas ancestrales y, digamos, y del reconocimiento de la relación entre sentimiento y saber,
que es que todo proceso de aprendizaje es un proceso sentipensante, es decir, que requiere necesariamente de componentes vinculados a las emociones, a los sentimientos y por supuesto a otros vinculados a lo que pudiéramos conocer como el conocimiento científico, como el conocimiento de los saberes que se comparten socialmente. El tercer y último elemento al que quiero señalar, que sería la tercera contribución a la consideración de cuál puede ser el perfil fundamental de un docente en este momento, está asociado a nuestra comprensión del hecho pedagógico en sí mismo, a cuáles son las características en términos de cuáles son los nuevos contenidos que debe conocer un educador y que debe compartir con sus estudiantes, y en este momento nosotros, digamos, haciendo referente a algunos elementos internacionales, hablamos de que deberíamos estar centrados fundamentalmente en el desarrollo de aprendizajes para la vida, de la construcción de ciudadanía, de la sostenibilidad como elemento fundamental para la preservación del planeta, más allá del plan de estudio como lo conocemos tradicionalmente. Otro aspecto que ya en algunas otras oportunidades hemos hablado es que esa comprensión del hecho pedagógico también pasa por la necesidad de centrar nuestra acción docente en la propia actividad del niño, en el propio desarrollo del niño y de la niña como actor fundamental de su propio aprendizaje. Y por último, una vinculación consciente de los recursos para el aprendizaje y sobre todo de los recursos educativos que vienen derivándose de las tecnologías de la información y la comunicación, una apropiación crítica de esos recursos, una selección muy pensada de esos recursos y un favorecimiento a aquellos que pueden vincular al niño, a la niña y al joven con procesos que son fundamentales como la lectura crítica, las matemáticas para la vida, la consideración de la ciencia como una fuente indiscutible de conocimiento y el desarrollo de nuestra propia identidad como un proceso indispensable para la construcción de un país soberano e independiente. Creo que con estos elementos sintetizo algunas de las reflexiones que venimos haciendo sobre cuáles son las áreas desde donde debemos mirar esa cosa que se llama perfil del docente. Muchísimas gracias.